Otros avanzan paso a paso, unos celebran sus victorias con vigor, otros lamentan sus fracasos. Cada uno en su lugar, su tiempo, su ocasión y su oportunidad. No acaba todo aquí. Recuerda a tu creador, hay vida más allá. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lucirán sus alas como la crisálida. Correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Unos se enfrentan cada día sin temor, otros se arredran porque temen. Unos ascienden la ladera sin dolor, otros se aferran como pueden, queriendo comprender, danzando hacia la luz, buscando una razón. Por cada corazón vino a morir Jesús, porque eran de valor. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. Conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima, cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, volarán como Que el Señor les bendiga grandemente.
Les saludo en el amor del Señor. Doy muchas gracias a Dios por el privilegio que me concede poder estar a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. ¿Quién diría, no es cierto, que nos íbamos a encontrar en esta situación? Ninguno pensó cuando empezamos el año 2020 que íbamos a encontrarnos todos en esta situación, en esta crisis a nivel mundial. Pero le alabo y bendigo en nombre del Señor porque entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y gracias a Dios en medio muchas veces de las pruebas, cuando Dios manifiesta su poder, hace crecer cosas quizás que son increíbles y que uno piensa cómo pude pasar esta situación y cómo pude fructificar en medio de la prueba, pero Dios hace cosas increíbles. Entonces por eso doy gracias a Dios, me alegro mucho de poder saludarle a ustedes, mi hermano. Cada vez que vemos videos de Cristo es tu ruta, nos alegramos bastante de ver a nuestros hermanos y les saludamos también, les comunicamos que con nuestra familia estamos bien, gracias al Señor. Mis padres, mi esposa, mis hijos, estamos bien, gracias a Dios, y anhelamos también pronto poder vernos, estrellarnos, ¿no es cierto?, la mano, un abrazo fraternal y sobre todo estar juntos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. En esta oportunidad quiero compartir la palabra del Señor y hablar acerca de un tema muy importante que es nuestro corazón, ejemplificado en dos hombres que tuvieron un corazón distinto delante de Dios, que fueron David y Saúl. Y antes de compartir la palabra, quiero orar al Señor para que Él sea dirigiendo mis labios y pueda llegar a su corazón y fructificar y dar fruto. Dice la palabra de Dios que cuando cae en buena tierra da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y yo quiero que esta palabra dé fruto en su corazón, así como en el mío. Por eso quiero orar al Señor para pedirle que Él hable y sea yo quien solamente un instrumento delante de la presencia del Señor. Padre, Dios mío, le doy gracias por su amor, por su misericordia y porque me permite el privilegio de poder estar delante de su presencia y hoy poder compartir su palabra. Entiendo que sin su gracia y sin su misericordia nosotros no estaríamos aquí, no somos nada. Nuestras palabras serían resonantes, Señor, y serían vacías, pero sabemos que por su misericordia, si su Espíritu Santo dirige esta palabra, dirige nuestras vidas, ciertamente esa palabra dará fruto porque saldrá conforme a su propósito y volverá conforme a su propósito, Señor. Le doy gracias por este equipo también que usted ha puesto detrás. Sea usted también bendiciendo este ministerio y bendiciéndole grandemente a ellos. Le pido que su palabra, Dios mío, sea guiada a través de su Espíritu Santo en mis labios, Señor amado. Y que usted ponga también un corazón dispuesto en aquellos que están hoy escuchando su palabra y que puedan ellos recibir el mensaje y ponerlo por obra. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. La palabra del Señor base la tenemos en Proverbios, capítulo 4, del versículo 20 en adelante, y le voy a dar lectura. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esta es la palabra base de este tema y como versículo base podemos entender aquel versículo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué es importante nuestro corazón? Porque nuestro corazón es el centro de nuestro cuerpo. Y no solamente es importante a nivel físico, ¿no es cierto? Ciertamente un corazón sano es muy importante y puede definir una larga vida a nivel físico. Pero a nivel espiritual es aún más importante, porque es en el corazón en donde se concentran todos nuestros deseos y nuestras acciones. Es conforme mi corazón sea, es que se va a reflejar hacia afuera cómo yo actúe, cuáles sean mis acciones, cuáles sean mi manera de ser delante de Dios.
Es importante, por eso la palabra dice que sobre todas las cosas que podamos nosotros guardar, nuestra casa, ¿no es cierto?, nuestra familia, a lo mejor nuestra salud física, el trabajo, lo que sea, cualquier cosa que nosotros podamos guardar, nuestro cuerpo físico, sobre toda cosa tenemos que guardar el corazón. ¿Cuán importante es entonces nuestro corazón? Y que Dios sea el dueño de nuestro corazón, Dios sea el que se siente en el trono de nuestro corazón. Y entonces vamos a aprender un poquito para que entendamos y nos pongamos en balanza delante de la presencia del Señor y podamos meditar en nuestra vida, en nuestro corazón, cuál es nuestro corazón y cómo está nuestro corazón conforme a Dios, conforme a lo que Dios quiere. ¿Saben por qué es importante también? Porque dice que Él no mira lo que mira el hombre, sino que Él mira el corazón. Y si yo sé que mi Dios de mí va a mirar mi corazón, entonces yo quiero tener un corazón agradable, un corazón que le ame, un corazón que cuando Él lo vea, se agrade y sonríe y se alegre. Porque Dios también dice que Él se alegra su corazón. Entonces vamos a partir con la vida de estos dos hombres, Saúl y David, dos hombres que fueron reyes de Israel, pero cuyos finales fueron bien diferentes y cuyo centro se basó en las cosas que fueron surgiendo a lo largo de su vida y que fueron ingresando en su corazón y que le llevó a uno a desviarse y le llevó a otro a tener una comunión tan especial con Dios que hombre como él es muy difícil encontrarlo dentro de la palabra de Dios y que se marca su historia a través y ha perpetuado a través de los siglos. Saúl fue un varón, un joven de la tribu de Benjamín, de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín, que era un varón que delante de Dios y delante del mismo, su propio pensamiento era un pensamiento pesimista, se veía él como poca cosa. Y en un momento en el que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos, el pueblo empezó a pedir un rey delante de Dios. Y pedía y clamaba y pedía un rey delante de Dios que los defendiera. Esto delante de Dios no les gustó, no le pareció a Dios. Fue como un pecado. Y Dios les dijo, y Samuel, que en ese tiempo era el profeta de esos tiempos, les dijo al pueblo de Israel, ustedes han desechado a Dios pidiendo un rey. Pero Dios oyó su clamor y aquí tienen un rey. Escogió entonces Dios a Saúl. Y cuando escogió Dios a Saúl, ciertamente el corazón de Saúl era un corazón de un joven, ¿no es cierto?, de un pueblo de Israel, y era un corazón bueno. Y usted lo va a ver porque dice que Dios mudó su corazón. Miren, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Y en el capítulo 10, versículo 9 dice, aconteció luego que si al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales que Samuel había profetizado acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, aquí a la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Entonces vemos que el Espíritu de Dios reposó sobre Saúl y aún su corazón fue mudado. Aún Dios hizo una obra en la vida de Saúl, como la ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y sabe que en ese momento unos hombres del pueblo de Israel dijeron, este ha de reinar delante de nosotros, este ha de reinar, este Dios ha puesto como rey de Israel. Y Saúl después, más adelante, tuvo la oportunidad de hacer venganza contra ellos hombres, pero no la hizo. Entonces nos damos cuenta que el corazón de Saúl no era un corazón malo, no era un corazón que quisiera lo malo. Pero ciertamente hay algo muy importante que vamos a ver en la palabra del Señor, y es que el corazón de Saúl se fue enorgulleciendo, fue olvidándose de Dios y se fue apartando de a poquito de las cosas de Dios. Se fue apartando de a poco del temor de Dios y se empezó a creer porque él era el rey de Israel. Empezó a enorgullecerse de tal manera que ya
llegó al punto de desobedecer a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que en un momento Samuel, dice 1 Samuel 15, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la orden que Jehová le dio a Saúl por intermedio del profeta Samuel. Y dice el versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Achur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Mire, Dios le había dicho: mata todo. Amén. Pero Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y mira el versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos que el corazón de Saúl partió bien porque fue mudado por Dios, fue cambiado el corazón de Saúl. Dios hizo una obra, lo ungió y el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Esto pasó después de, si no me equivoco, 2 años. ¿Qué pasó en esos 2 años de Saúl? La verdad es que la palabra de Dios no nos da tanto detalle, pero sí podemos entender por intermedio de las palabras de Saúl que ya no era el mismo. Que ya no era ese joven, a lo mejor que era más humilde, porque de hecho cuando Samuel lo iba a presentar delante del pueblo de Israel, él se escondió en el follaje, dice la palabra de Dios. O sea que él estaba totalmente, él no se sentía capaz de ser el rey de Israel. ¿Qué pasó después con Saúl? Que cuando Dios lo honró, ciertamente su corazón se enorgulleció y desobedeció a la voz de Dios y empezó a obedecerle como él quería. Entonces dijo, y Saúl respondió, el versículo 15, cuando ya, dice el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Imagínense, y dio la vuelta. Imagínense el corazón de Saúl como estaba, que ya había levantado un monumento. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Imagínense cómo estaba cegado. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire, él decía Jehová tu Dios. Él no decía Jehová mi Dios o Jehová nuestro Dios. Y le echó también la culpa al pueblo. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿ve? Era tímido, era pequeño, no se creía que era capaz de haberse hecho rey de Israel. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¿Se da cuenta que cuando nuestro corazón empieza a enorgullecerse, empezamos a preocuparnos más de las cosas que dicen los demás por nosotros y no obedecer de todo corazón a nuestro Dios como en el principio? Y resulta que nos cegamos y creemos que obedecemos a Dios a nuestra manera, y a nuestra manera es la forma en que debemos obedecer a Dios, y no es así. Dios nos manda a cumplir su palabra, y la palabra de Dios es una y el camino de Dios es uno. Amén. Y fui a la misión que Jehová me envió, decía Saúl, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.
Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la de rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira lo que pasó aquí. Es importante también poner y aclarar este punto, porque muchas veces nosotros decimos: Dios desechó a Saúl y lo desechó para siempre, lo desechó de ser su hijo y lo desechó de prácticamente del reino de los cielos. Y la palabra dice: no, Jehová lo desechó para que no sea rey sobre Israel. Entonces Dios lo había desechado en ese momento por desobedecer la voz de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de Saúl en este momento cuando entendió el pecado? Y después vamos a ver su nombre, que también vamos a ver un hombre que David, que también Dios le reveló su pecado, pero la actitud de él fue el diferente. Mire, Saúl dijo: yo he pecado. Lo entendió, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dice a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces vemos los problemas en el corazón de Saúl. No guardó la palabra de Dios. Se volvió a los afanes de este mundo porque se volvió al botín. Entonces tenemos que hoy día nosotros también pesar nuestro corazón en todo este tiempo en que Dios nos ha encerrado en nuestros hogares. Es por un propósito, es por un motivo. Y es para tratar personalmente con cada uno de nosotros. Acuérdense que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Y lo llevó para probarlo. Entonces Dios también quizás nos está llevando en este momento para probar nuestro corazón. En estos días complicados, para probar nuestra vida. Entonces el corazón de Saúl se volvió también a los afanes de este mundo. ¿Estará nuestro corazón en los afanes de este mundo? ¿Estaremos obedeciendo a Dios a nuestra manera? No hubo un arrepentimiento. Yo creo que esto es lo más importante, que no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Sabe por qué? Porque Saúl siguió haciendo lo malo luego de esto. Siguió no temiendo a Dios. Perdió el temor de Dios. No hubo un arrepentimiento genuino. Dios no lo había desechado como su hijo. Dios no lo había desechado para siempre, sino que Él lo desechó para que no fuera el rey de Israel. Un corazón arrepentido verdaderamente hubiese aceptado la voluntad de Dios y hubiese clamado a Dios por misericordia. Pero Él, ¿qué es lo que dijo? Perdona, le dijo a Samuel: perdona mis pecados. Le dijo a Samuel, imagínense. O sea, no estaba tampoco, y dice: y vuelve conmigo para que me honres delante de los ancianos de Israel. O sea, ¿qué estaba preocupado Saúl? Estaba preocupado de lo que iban a decir el pueblo de Israel. Estaba preocupado de su imagen delante de Dios. ¿Estaba preocupado de su relación con Dios en el pecado que él había cometido? No. Él se preocupó de lo que iban a decir. Él se preocupó de cómo iba a quedar su imagen, siendo el rey de Israel, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a quedar su imagen? El monumento que recién se había levantado, ¿qué iba a pasar con él? Ese era el corazón de Saúl. Un corazón enorgullecido, un corazón orgulloso que no le importaba su Dios. No le importó ciertamente porque no se arrepintió verdaderamente. Y luego de eso vemos que el corazón de Saúl perdió el temor totalmente. Cuando Jehová mandó después a Samuel a ungir a David, miren lo que dice Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Lleva tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaías de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínense cómo estaba el corazón de Saúl ya en ese momento. Si Saúl supiera que yo voy, me iba a matar. O sea, imagínense, mis hermanos, cómo se desvió el corazón de Saúl. No hubo un arrepentimiento genuino. Luego, cuando Dios llama a David, Saúl siente celos por David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David:
dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Luego intentó matarlo. O sea, vemos que el corazón de Saúl no se arrepintió verdaderamente. Todos nosotros podemos fallar. Todos nosotros podemos pecar delante de Dios. No estamos absentos de esto. La palabra de Dios dice, aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y no está la verdad de Dios en él. Pero si confesamos nuestros pecados. Y ahora vamos a ver rápidamente David. Y David fue un varón también elegido por Dios, al igual que Saúl. Pero fue un varón diferente. ¿Sabe por qué? Porque él amó a Jehová. De tal manera que compuso muchos cánticos. Y también David pecó delante de Dios. Pero antes de pecar, nosotros podemos ver que él había compuesto muchos cánticos delante de Dios, que él había compuesto muchas alabanzas, que él buscaba el rostro de Dios de una manera increíble. Vemos, por ejemplo, el Salmo 118, el Salmo 18, que decía el versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él. Esto fue, si no me equivoco, antes de pecar. Luego el Salmo 51 habla del arrepentimiento de Jehová, de David hacia Dios. Pero el Salmo 18, miren lo que está declarando. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. O sea, no había hecho lo malo. Por lo cual me ha recompensado a Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mi mano delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, este era el corazón de David. Un corazón que amaba a Dios. Luego, ciertamente pecó. Ciertamente falló delante de la presencia de Dios. Dice que él tomó la mujer de Urías. Un día en donde todos los reyes de Israel en ese tiempo todos los reyes salían a la guerra. David se quedó en su reino, en su palacio. Y él vio a una mujer y la codició con sus ojos. Y se allegó a ella, a lo cual esta mujer concibió un hijo. Y dice la palabra de Dios que David llegó al extremo de engañar a aquel hombre Urías, de tal manera que lo puso al frente de sus ejércitos, ya con el propósito, con la intención en el corazón de David de que muriera. Y ciertamente Urías murió. Después el profeta Natán. Y aquí está lo mismo que pasó con Samuel y Saúl, pero ahora con Natán y David. Entonces dijo David a Natán, segunda de Samuel 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste una mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Imagínense, si a lo mejor el pecado era más grande que el de David, que de Saúl, no lo sé, pero era un pecado terrible. Pero miren la actitud diferente de David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y él hizo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y en el Salmo 51, usted ve y va a ver aquí en este Salmo 51 el arrepentimiento genuino de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Mira, a él le importaba lo que había hecho contra Dios. A Saúl le importaba su imagen delante de los hombres. O sea, ahí tenemos un corazón que amaba a Dios y un corazón que amaba las cosas de este mundo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro corazón y nuestra oración? ¿Hemos pecado? ¿Hemos fallado delante de Dios? Muchas veces. Quizás lo hemos hecho en este tiempo. Pero ¿sabe cuál es el corazón que Dios quiere? Un corazón que se arrepienta verdaderamente. Un corazón que ame a Dios y que se aparte de su pecado, dice la palabra de Dios, porque aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese prosperará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Y mira lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa tiene que ser nuestra oración. Y ahora con este tema que hemos dilucidado, Señor, ¿cuál es mi corazón delante de tu presencia? Que mi oración sea como la de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él sabía que el problema estaba en su corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esta palabra, mis hermanos, haya sido vida para su alma, para su corazón. Y podamos nosotros meditar en este día, quizá en esta tarde que usted va a escuchar la palabra de Dios, que Dios mira el corazón y que nuestro corazón podamos limpiarnos delante de Dios. Salmo 119 dice: ¿cómo puede el joven guardar por puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y el versículo base nos decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y decía que debemos guardar, dice: no se aparten de tus ojos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. O sea, ¿cuál es la clave? Que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón y nosotros, dice la palabra de Dios, el que me ama, mi palabra guardará, dijo Jesucristo. Entonces, si nosotros guardamos la palabra, amamos a Dios. Y si nosotros vivimos la palabra, vamos a tener un corazón conforme a Dios. Y si tú has caído, y si tú has fallado, es tiempo de que puedas arrepentirte de corazón y dejar de hacer lo malo. Dios nunca va a dejar a un justo desamparado y no va a dejar a un justo caído. Siempre lo va a levantar. Porque Dios nos ha comprado con su sangre. Y dice que de mis ovejas nadie las va a arrebatar de su mano. Él nos sostiene de su mano. Pero ¿qué hace un padre si su hijo quiere irse como el hijo pródigo? No puede hacer nada. Pero si el hijo se aferra a la mano aunque haya caído, el padre lo va a levantar. Que Dios en esta tarde te bendiga a ti, a tu familia, a ustedes mis hermanos, y que esta palabra haga vida en sus corazones. Señor, le alabo, le bendigo, le doy gracias por esta palabra y le pido, Dios Todopoderoso, que nuestro corazón pueda ser agradable delante de usted. Que lo único que sea guardado en nuestro corazón por sobre todas las cosas sea su palabra en nuestra vida. Conforme a ello se definirán nuestras acciones. Cómo pensamos. Si hay rencor en nuestro corazón, nuestra vida será una vida amargada, una vida de dolor. Pero si en nuestro corazón hay perdón, hay amor, está su palabra, ciertamente será un corazón agradable delante de su presencia y podremos tener la llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida. Le pido, Dios mío, que esta palabra haga vida en los corazones que han escuchado, que pueda ser guardada en nuestras vidas y que podamos, Dios mío, amarle guardando su palabra y amarle como dice su palabra de todo nuestro corazón. Que en esta hora, Padre, su bendición sea especial por cada familia, por cada hogar. Vaya su presencia llenando los corazones. Y en estos tiempos que quizá tenemos y aún a lo mejor queda un poquito más, sea usted, Dios mío, tratando, amartillando este corazón duro muchas veces, pero que para que pueda quebrantarse delante de su presencia y salgamos de este desierto con un nuevo corazón, con un corazón limpio, agradable delante de usted. En el nombre de Jesús se lo pido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Se pudre el
si comienzas a